La entrevista, un ping-pong de palabras en ida y vuelta. Bueno, puede ser que mucha gente antes de o cuando tengan que hablar en público sientan que están en peligro. Y para eso seguramente tengan miedo, estrés, ansiedad y muchas otras cosas. Estamos recibiendo a Ismael Linares, él es contador público de profesión y ha escrito el libro Cómo hablar en público sin miedo y de una forma atractiva. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias por recibirme, el gusto es mío. ¿Es peligroso hablar en público? ¿Uno se siente en peligro? No, yo creo que no. Es decir, el peligro que uno siente cuando se para delante de los demás proviene de una adaptación evolutiva que consistía en el miedo al acecho, ¿sí? Imagínense en el pasado que de golpe el cavernícola que salía a recolectar frutas se sentía bajo el acecho de una tribu enemiga, sobrevivía solamente si salía corriendo en lugar de tomar la palabra. Fue una ventaja. Ventaja que hoy no lo es tal. Hoy la ventaja es más bien permanecer y tomar la palabra cuando nadie se anima a hacerlo. Ahí adquirimos relevancia. De todos modos, el miedo es algo ancestral, podríamos decir, ¿no? Digo, más allá del origen de esta explicación, ¿se puede realmente combatir el miedo? ¿Se puede anularlo? No se puede anular, pero sí se puede gestionar. Sin agallas no hay gloria, dice el dicho, y los valientes no son aquellos que no sienten miedo, sino aquellos que han aprendido las técnicas necesarias como para aprender a gestionarlos. Y la oratoria, y es algo que ustedes saben muy bien, dispone de herramientas que una vez aprendidas se pueden replicar independientemente de la situación, y de ese modo el orador, puesto delante de un público, aún sintiendo miedo, sabe perfectamente qué hacer. Y ese es un agradable primer paso que nos lleva al milagro de dominar un poquito esa ansiedad. ¿Cuál es el primer paso, Ismael? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que tiene que dar de repente, no sé, desde un liceal, una clase, una conferencia, un médico, que no está acostumbrado, no suele trabajar en público, sí quizás mano a mano? ¿Cuál sería el primer paso? Bien, esto me gusta mucho porque consiste en comenzar a ver la oratoria, no ya desde la ayuda espiritual, sino desde el punto de vista científico, ¿sí? Hay dos primeros pasos que tienen que ser llevados adelante al mismo tiempo. Primero, la persona no puede hablar en público si en todo momento tiene que estar pensando en la próxima palabra que va a pronunciar. Lo que no puede pasar es tener una idea y que las palabras no afloren de la boca naturalmente para decirla, no de un modo, sino de cualquier modo posible, ¿sí? Utilizando cualquier combinación de terminología. Eso lo resolvemos con los ejercicios de fluidez o locuacidad. Lo que buscan esos ejercicios es que la palabra esté siempre presta para salir en la punta de la lengua. El segundo paso... Eso se entrena, entonces. Eso se entrena, por supuesto. Sí, yo quiero aclarar que es algo que se aprende y que se aprende con relativa velocidad. El problema es que nunca nos enseñan técnicas de oratoria. Entonces la persona descubre que una vez que las empieza a aprender y a entrenar en cualquier combinación, en cualquier conversación, el milagro del dominio de la palabra sucede. El segundo paso que tiene que dar la persona, y siempre hablando de una persona, imagínense que parte de cero. Es probable que a un locutor todo esto le parezca demasiado precario porque trabaja día a día con la palabra. El talento más el entrenamiento hace que, bueno, que tenga un dominio de la palabra realmente envidiable. Imagínense la persona que parte de cero, ¿sí? Necesita también poder hablar sin tener que estar ocupando neuronas en la próxima idea. Entonces, para eso lo que hacemos es simplemente planificar una simple estructura del discurso. Estructura que la persona se recomienda que pueda mirar al tiempo que habla. Eso contribuye a dominar un poquito la ansiedad también. ¿Cuál sería el segundo paso, el que hay que hacer a la vez? Esos dos. Me perdí. Fluidez, que la palabra salga, y estructura del discurso. Poder hablar sin tener que estar gastando cerebro en la próxima idea que voy a decir. ¿Qué pasa con el lenguaje corporal? ¿Qué tema es el lenguaje? ¿Sabés que hay algunos principios que conviene que el orador vaya llevando adelante? Ahora, a mí me gusta mucho más la idea de que en realidad el lenguaje corporal pierde relevancia ante el correcto empleo de la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, mira, para que se entienda bien siempre conviene traer casos concretos. En un momento, el presidente Uribe acorrala al presidente de Ecuador, Correa, en cierta conferencia, acusándolo prácticamente de colaborar con la FARC porque en Ecuador estaba radicado un líder de la guerrilla. Entonces Correa empieza con zazaraza, que hermanos latinoamericanos, que los hermanos sean unidos, que no sé qué, todo lo cual es ineficaz.
Sin embargo, estaba empleando muy bien el cuerpo, pero en un momento Correa utiliza una técnica de debate que consiste en traer el argumento del oponente y aplicárselo contra su propia persona. Entonces ahí le dice Correa, y fue brillante, el presidente Uribe afirma que el presidente Correa colabora con la FARC solamente porque en Ecuador vive un líder de ese movimiento. Si consideramos que en Colombia viven muchos más líderes de la FARC de los que viven en Ecuador, ¿eso nos autoriza a decir que el presidente Uribe colabora con la FARC? Es tan elocuente el empleo de la técnica que no importaba si Correa se lo pasaba en una servilleta. Iba a ser eficaz. Te pregunto, ¿cuáles son las principales dificultades, ¿no?, que tienen las personas que en determinado momento tienen que hablar ante una audiencia? En fin, ¿cuáles son esos primeros, o de alguna manera, obstáculos más comunes, podríamos decirlo? Desde mi punto de vista, los principales obstáculos son las técnicas que se desconocen. Son personas que tratan de andar en bicicleta sin saber pedalear. Son personas que tratan de subirse al auto sin saber que al pisar el pedal del freno el auto frena, sin saber cuál es el acelerador, sin saber para qué sirve la palanca de cambios. Son personas que se tiran a los hermosos mares del Caribe, que así son los mares de la oratoria, pero sin nunca haber probado las técnicas de natación en una piscina. Uh-huh. Entonces, el desconocimiento de técnicas muy básicas es el principal problema que a mí me parece ver curso tras curso. ¿Se puede uno atrapar a la audiencia o utilizar todas estas herramientas aún defendiendo algo en lo que uno no cree? O porque muchas veces te dicen, para mí yo puedo vender solo si creo en esto, ¿no? O puedo defender una idea solo si creo en ella. Lo cual sí, es más fácil, ¿no? Pero ¿se pueden utilizar estas herramientas también para vender algo puntual? Y cuando digo vender, no únicamente estoy hablando de un producto, un objeto, sino también de una idea. Dejando de lado la cuestión moral, ¿sí? Yo tengo que decir aquí que gran parte del entrenamiento del orador consiste en hablar en favor de un tema y en contra del mismo tema con igual elocuencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta... De desarrollar una habilidad más allá de las convicciones. Por supuesto, son las famosas técnicas de redeterminación que se llaman en oratoria, ¿sí? Yo, partiendo del mismo elemento, tengo que poder llegar a dos posturas totalmente contrarias, y aquí la gracia, con igual elocuencia. Uh-huh. ¿Cómo hace, pregunto, de qué manera pensaste el libro, ¿no? Porque obviamente acá estamos hablando de algo que es práctico, que es hablar. Y la propuesta viene a través del leer. ¿Cómo suplís o a dónde apuntás, verdad, para que las personas leyendo el libro puedan aplicarlo en la vida real? Es decir, algo que es aparentemente teórico, pasarlo a la práctica. Algo muy importante, las técnicas de oratoria no se entrenan delante de un gran público. Hay que incorporarlas y hacerlas propias en cualquier conversación. Entonces, cada técnica en el libro está ejemplificada. A ver, primero con un caso absurdo para que se entienda la técnica desnuda. Después, con un caso un poco más trascendental, que puede ser de política, de diplomacia, algún ejemplo histórico. Y la misma técnica adaptada también a casos domésticos, de índole familiar o incluso laboral. Entonces, ¿de qué modo se interioriza una técnica oratoria? Aplicándola en las conversaciones. Al comienzo podrá salir de un poco forzado, por ejemplo, hablar con imágenes, una cosa muy importante que tiene que hacer el orador. El orador tiene que ser más bien un pintor de la palabra hablada. Bueno, estoy ahí utilizando una imagen, ¿sí? Todo este tipo de cosas se van entrenando en las conversaciones y el objetivo es que salgan después naturalmente sin necesidad de pensar en ellas. ¿No se pierde un poco de espontaneidad, que es algo fundamental también en el intercambio comunicacional? Pero, a ver, el buen estudiante de oratoria es aquel que no deja ver que ha aprendido técnicas. Entonces, si uno escucha a brillantes oradores, como pueden ser, a ver, por nombrar de ambas veredas, ¿sí? A un Valle o a un Mujica, que parecen muy espontáneos al hablar, cuando uno conoce técnicas de oratoria, las adivina detrás de su palabra. ¿Ambos las estudiaron? Las aplican. Dedujo que las han aprendido. Uh-huh. ¿Cuál es tu historia, Ismael? Porque es gracioso ver un poco tu currículum muy breve que tenemos por acá, pero sos contador público de profesión, sos ex oficial del ejército. ¿Cómo naces en todo este mundo? Comencé escribiendo discursos.
Entonces comencé a vender mis primeros discursos y las personas, los clientes me decían, escúchame, el discurso me gusta, me parece bárbaro. Ahora me doy cuenta que mi problema real es pronunciarlo. Entonces tuve que meterme ahí también a enseñar cómo pronunciar ese discurso, a buscar técnicas para resolver los nervios, para poder llevarlo adelante. Y junto con el discurso fue también la clase. Y de ahí a comenzar a dar clases grupales fue un paso. ¿Cómo decís o qué sugerís, tip o alguna aproximación para justamente gestionar los miedos o los nervios? Yo en principio insisto con lo siguiente, que la persona lleve una estructura de lo que tiene que decir. No vayan a redactar el discurso, un discurso no se redacta jamás, un discurso se estructura. Si nosotros redactamos un discurso, el siguiente error es memorizarlo y el siguiente es hablar teniendo que tener siempre la palabra en el cerebro, ¿sí? Se cansa el cerebro, se distrae al tiempo que habla. Entonces, siempre va a convenir mucho más armarse un esqueleto de las cosas que tenemos que decir. Todo cuanto tenemos que hacer después es fijarnos lo que viene, levantar la cabeza y explicarlo con las palabras que sean del modo más natural. Bien. Ismael, ¿cómo hablar en público sin miedo y de una forma atractiva? Está en las librerías. Ya están las librerías. Perfecto. ¿Dónde se te puede encontrar? Lo más práctico es que estén interesadas, obviamente. Sí, lo más práctico es que pase el sitio web, me parece, palabrart.com. P-A-L-A-B-R-A-R-T, palabrart.com. Genial. Gracias, Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20 Monte Carlo. 930. Armarse un esqueleto de las cosas que tenemos que decir. Todo cuanto tenemos que hacer después es fijarnos lo que viene, levantar la cabeza y explicarlo con las palabras que sean del modo más natural. Bien. Ismael, ¿cómo hablar en público sin miedo y de una forma atractiva? Está en las librerías. Ya están las librerías. Perfecto. ¿Dónde se te puede encontrar? Lo más práctico es que estén interesadas, obviamente. Sí, lo más práctico es que pase el sitio web, me parece, palabrart.com. P-A-L-A-B-R-A-R-T, palabrart.com. Genial. Gracias, Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20 Monte Carlo. 930. Monte Carlo. 930.